Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos, esperando que estén bien. ¿A quién tenemos por aquí ya conectado? A mi hermana Carolina, alias Nina. Nina, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Un abrazo fuerte a la distancia. Y bueno, entonces nada, aquí estamos con todo el corazón, bien dispuestos para poder pues continuar en este estudio de la carta a los Efesios, el capítulo 2, la primera porción, salvos por gracia. Y bueno, teniendo entonces ya lo que es la parte final de lo que nos quedó pendiente del capítulo prácticamente del versículo, perdón, 8 9 y 10 la conclusión. Y bueno, entonces nada, sin más dilación, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo para que pues sea el Padre a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo esa revelación de la palabra escrita en nuestras vidas, manifestándonos el Evangelio a su Hijo Jesucristo, porque recordemos que entonces por Él, para Él y de Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo, mis hermanos, venimos delante de ti en esta hora puestos de acuerdo, Padre nuestro, para reconocer y confesar esa deidad de exclusividad que hay en ti como único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar que ha sido tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que nos permite, Señor, hoy, Padre, poder venir y compartir, Señor, tu santidad, disfrutar, Señor, de esta comunión y decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, muchas gracias, Dios bendito, por esta salvación tan grande que por medio de la fe en la obra de tu Hijo en la cruz, de esa sangre preciosa allí derramada para el perdón de nuestros pecados, hoy podemos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, Señor. Gracias, muchas gracias, Dios bendito, en el nombre maravilloso de Jesús. También venimos en esta hora puestos de acuerdo, Señor, porque anhelamos, deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, que prosperes este tiempo y nos ayudes para que podamos tener la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que nos manifiestes, Señor, por medio de tu palabra, tu Hijo Jesucristo, ese evangelio glorioso, Señor, del reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, en el conocimiento y en el entendimiento de tu voluntad, Padre, en tu Hijo manifestada a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Por favor, que formes en cada uno de nosotros el carácter de tu Santo Hijo Jesucristo, que todos lleguemos, Señor, a comprender, Señor, la magnitud del amor que es en Cristo Jesús, Señor, para nosotros, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, te lo pedimos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús y a tu gracia nos encomendamos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Bien, bueno, entonces, bueno. Esta mañana entonces veíamos esos versículos del 8 9 y 10 de la carta a los Efesios del capítulo 2, donde entonces rápidamente lo retomo porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros. Ni la gracia, ni la salvación, ni la fe. Porque de Él es entonces, y por Él y para Él, que son todas las cosas. ¿Ven? Eso es lo que tenemos entonces que tener claro. Pues es don de Dios, don. Ese regalo maravilloso es ese regalo que Dios de su voluntad le está placiendo, le ha placido pues manifestar y dar a los entonces predestinados por Él mismo, mediante la entonces fe en su Hijo Jesucristo y a través de esa obra gloriosa y maravillosa suya, por medio de la cual entonces se está produciendo la salvación. Y en el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí es donde llegamos al nudo. ¿Por qué? Porque entonces toda la oposición, hermanos amados, todo está y gira en torno a, está relacionado entonces a esa gloria de Dios por la cual, por medio de la cual y para la cual entonces Dios hace todas las cosas
Y veíamos entonces cómo efectivamente Satanás es el enemigo, el que se opone entonces a la voluntad de Dios, pues precisamente, y es la figura que encarna como tal el mal, y ese entonces mal se lo representa a él y pues está siendo entonces ese propósito suyo no darle toda la gloria, no darle, perdón, por el contrario, no toda, sino no darle ninguna gloria a Dios, sino entonces por el contrario manchar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan entonces que vimos que la palabra, el significado correcto de la palabra diablo es entonces el calumniador? Y que entonces el diablo, la obra del diablo es entonces esa obra satánica, es calumniar. Es entonces hacer que Dios, entonces su gloria sea manchada. Y por ende, entonces todo, absolutamente todo lo que venga o provenga, perdón, de Él, está siendo entonces dirigido en esa, está siendo enfocado en esa dirección. En que entonces Dios, el hombre, no glorifique a Dios. Que el hombre no le dé toda la gloria a Dios. Acuérdese que entonces efectivamente eso es lo que el Señor Jesús viene y cuando se manifiesta en este mundo hace ver o deja claro que ese es entonces, que eso era, perdón, digámoslo así, lo que ocurría con los fariseos, que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque pues entonces efectivamente han entonces ya adquirido o han entonces, digámoslo así, adoptado de manera entonces arraigada la personalidad de su padre, el diablo, que está entonces buscando y queriendo siempre su propia gloria y no la gloria de Dios. Me subiré en el monte del testimonio me sentaré en las alturas y seré semejante al Altísimo. ¿Ve? Esa es la obra diabólica, esa es la obra satánica. Satanás es la primera criatura en, de manera voluntaria, no querer reconocer y darle gloria a Dios. Eso es entonces, ese es el pecado de rebelión, ese es el pecado diabólico, ese es el pecado satánico. Y usted y yo vemos entonces ese pecado, digámoslo así, ese pecado diabólico, ese pecado satánico ya arraigado dentro de la naturaleza del ser humano. Señor, entonces, ¿cómo podéis vosotros creéis y buscáis la gloria que viene de cada uno de vosotros y no buscan la gloria que proviene de Dios? Porque realmente entonces, o cuál fue en realidad la razón por la cual lo mataron? Porque sentían rabia, ira, porque entonces en todo lo que hacía estaba haciendo que Dios fuera glorificado, que el Padre fuera glorificado. Y eso lo que les producía era ira, enojo, manifestando de manera entonces clara su naturaleza, su ADN. Hijo de tigre sale pintado, ¿se acuerdan? Bien, entonces, no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque les comentaba o les hablaba, pues hablábamos esta mañana acerca de que esa o entonces oposición y esa, digámoslo así, obra del diablo es torcer las escrituras. O sea, sus, digamos, el Satanás se viste como ángel de luz, dice la Biblia, y dice claramente aún sus ministros, esos falsos apóstoles y falsos maestros, falsos profetas, para cuando entonces Dios
manifiesta su voluntad a través de su palabra, donde está dejando clara ese plan eterno de redención, donde toda la gloria, absolutamente toda la gloria es para Él y para su Hijo Jesucristo, para su deidad, para su exclusividad. Trata por todos los medios, por todas las formas, de levantar argumentos para que entonces, efectivamente, eso no se lleve a cabo. Y les decía que con respecto a este punto específico, que estamos aquí entonces viendo donde, óigame bien, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Veíamos que la gracia es entonces la causa, la gracia de Dios, y que el proceso por medio del cual entonces se está llevando a cabo la salvación es a través de la fe. Y el resultado pues es entonces la salvación. Pero que la causa es la salvación. La gracia. Si vamos y nos remontamos un poquito atrás, volvemos al versículo 4 y retomamos. Perdón, 4 no, digo, incluso el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cuál es esa gracia? Esa salvación, perdón, que es por gracia. Que aún estando muertos en pecados y delitos, aún siendo culpables de muerte eterna, de condenación eterna, porque éramos, como todos los seres humanos, hijos de ira, hijos de desobediencia, enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida estando nosotros muertos en pecados, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ve? Entonces no se puede dejar de ver el contexto. ¿A qué entonces queremos llegar? A que entonces, efectivamente, el punto aquí es que existen o hay entonces la postura de lo que es la Biblia y lo que está enseñando, y está entonces la teología o la postura teológica y la interpretación de que entonces efectivamente el hombre es, digámoslo así, la salvación del hombre es entonces mediante la fe. Y que entonces lo primero, escúchenme bien, es la fe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero entonces que el hombre tiene que hacer es creer. Y les decía que entonces esa postura es entonces la que manifiesta, en la que dice que el hombre tiene la capacidad de creer por sí mismo. Y que entonces cuando aquí, en este capítulo y en este libro de Efesios, habla acerca de predestinación,
que es algo que entonces como tal no pueden, digamos, no se puede obviar, no se puede quitar porque está ahí, habla de predestinación y habla de elección. Entonces, el argumento de ellos es que efectivamente Dios es omnisciente y Dios desde entonces, la eternidad pasada, antes que todas las cosas fueran, Él pudo y vio efectivo que iban a haber unos hombres que iban a rechazar a su Hijo Jesucristo y que no iban a creer en Él y en esa obra expiatoria que Él iba a venir a hacer, perdón, a este mundo para pagar por sus pecados. Pero que también entonces Dios está viendo que hay un pequeño grupo, un remanente, que sí iba a creer, iba a aceptar, iba a recibir ese sacrificio expiatorio del Hijo para el perdón de los pecados, para el perdón de sus pecados. Y que entonces a esos, escúchenme bien, a esos es los que finalmente Dios, como está viendo que van a creer, entonces obra con su Espíritu Santo para esa, digámoslo así, semilla de mostaza que ya Dios vio que iba a ver que estaba en ellos, ayudarla a crecer. ¿Y qué es entonces lo que esto quiere decir? Que esas personas están entonces diciendo que Dios está desde la eternidad, tomándoles en cuenta su fe para que sean salvos. O sea que realmente esas personas están siendo salvas porque merecen esa salvación, puesto que ellos estaban cumpliendo con el requisito que Dios está poniendo, de que todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que entonces Dios, como les decía, se está, llamémoslo así, predestinando porque creyeron, porque creyeron. Y entonces lo que está haciendo Dios es, de alguna manera, dándoles el galardón, ese galardón por haber creído. Y eso es totalmente absurdo. No tiene y no es coherente con el mensaje de la Biblia. Porque aquí está entonces precisamente argumentando inmediatamente Dios, el Espíritu Santo, por boca del hermano Pablo, no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque eso ya entonces hemos trabajado y el Señor nos ha dado entendimiento. ¿Recuerdan cómo entonces efectivamente en Romanos capítulo 9 habla acerca del propósito que es según la elección soberana de Dios? Y hace referencia entonces a Jacob y a Esaú. Vamos rápidamente allí para que no estemos parafraseando, sino viendo la escritura. Y entonces volvemos aquí al punto, capítulo 9, versículo 10, y dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué es entonces esa posición que les estoy contando, que les estoy hablando, la que les estoy diciendo, que está diciendo, que están, digamos, que está argumentando de que el hombre es el que tiene la fe, que la fe es del hombre, que el que cree es el hombre, que el ser humano es el que tiene la fe?
y que Dios está viendo que hay un grupo de hombres que efectivamente van a rechazar a su hijo, pero que hay un grupo que van a creer en él. Y que a esos es entonces los que él les obra con su Espíritu Santo, los ayuda. Pero miremos, aquí está hablando acerca entonces de eso, y lo primero que hace precisamente, como digamos Dios siendo Dios, que tiene sabiduría y entiende todas las cosas, lo primero que hace es dejar claro que no es por eso, que Dios no está mirando esto, no lo está mirando. Aún no habían hecho ni bien ni mal. Pero es que no habían hecho aún ni bien ni mal. Usted me entiende, porque entonces todavía no habían nacido, pero ya Dios había visto que efectivamente Jacob iba a vivir una vida piadosa y Esaú iba a vivir una vida impía. Y que Jacob iba a seguir la fe de su padre Isaac, pero Jacob entonces no, y por eso entonces él no iba a ser un creyente, y por eso entonces Dios lo aborreció desde antes de la fundación del mundo. Pero como les digo, entonces lo que Dios está viendo es que que Jacob iba a tener y tuvo fe. Y aquí está diciendo entonces que el que entonces finalmente Dios está entonces, el mayor servirá al menor. Es lo que Dios está entonces en su consejo eterno estableciendo. Porque no, hermanos amados, entonces está viendo como tal, desde la antigüedad, desde la eternidad Dios, la obra del hombre, recuerden. Sino que entonces ahora, consecuentemente, volvamos a Efesios capítulo 10, miramos entonces en capítulo 2, versículo 10, escuchen bien, miremos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Las preparó quién? Dios. ¿Y cuáles son esas buenas obras? ¿Recuerdan? Les dije que íbamos a arrancar en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Hebreos, miremos rápidamente, en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, dice entonces, escuchen bien, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Escuchen, el autor y el consumador de la fe. Ahí es donde quiero que entonces, autor y consumador. La fe es por Él. Y la fe es en Él. Y la fe es para Él. Pero que entonces esa buena obra, como cuando le preguntan allá a nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, miremos un momento, perdón, en capítulo 6. No se le olvide, para buenas obras, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan capítulo 6 dice en el versículo, después de haberles multiplicado los panes y de haberles dado de comer, en el versículo 25, 6:25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo,
De cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen por la comida que no por la comida que no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces fuimos creados en Él para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuál es esa obra? Buena obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado. Entonces, la cuestión es que debemos tener entonces claridad de que no hemos sido o no fuimos elegidos porque creímos en Él, sino que el motivo de la elección divina, de la predestinación, es para que creyéramos en Él. Aquí mismo en Juan, miremos un momento en el capítulo, en el capítulo 15, versículo 15, versículo 16. Escuchemos bien. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si ellos entonces verdaderamente, como está entonces argumentando, de que la fe es del hombre y no es don de Dios, sino que el creer está en el hombre, entonces nuestro Señor Jesucristo está aquí mintiendo, porque simplemente entonces, ¿qué tendría que decir? Yo los estoy escogiendo porque ustedes antes ya me habían escogido a mí. Pero no es eso. Porque no está diciendo que los escogió, no está diciendo que hayan sido predestinados por haber creído, escúchenme bien, sino para que crean en Él. Porque esa es la obra de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe, porque la fe, el concepto de fe, entiéndame, de creer, es lo que entonces Dios está haciendo para entonces en esos escogidos suyos, para que esos escogidos suyos entonces puedan ser salvos a través de poner la mirada en el Hijo como el Salvador de sus almas, para que pudieran glorificarlo, para que pudieran exaltarlo. ¿Ven? Para que entonces toda la gloria sea para Él. Pero no hay y no puede existir toda la gloria únicamente para Él, cuando entonces la postura que yo tengo es que yo creí. Pero usted también tiene que creer, o usted no ha creído en Jesucristo. Yo creí en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Pero esa fe en Él es un regalo de Dios también. Es Dios el que ha producido tanto el querer como el hacer en mí por su buena voluntad. Porque para esa buena obra precisamente fue que me predestinó. Me predestinó no porque haya creído, sino para que creyera, para que fuera creyente, para que pudiera glorificar y exaltar a su Hijo Jesucristo. Pero esa fe nunca estuvo en mí. Al igual que entonces mi salvación es producto, consecuencia de esa gracia maravillosa del Padre, de Dios. Y eso es todo lo que marca entonces, eso es lo que marca la diferencia, mis amados hermanos. De lo que estamos viendo, acuérdense que el capítulo 2 es la explicación
es, digamos, perdón, recuerda en Efesios, volviendo a Efesios, se acuerda que vimos que el capítulo 1 es el detalle, es el plan, la voluntad de Dios en detalle, pero que a partir entonces del capítulo 2, ¿qué era lo que estábamos viendo? Cómo ese plan es que se estaba llevando a cabo. ¿Cómo es que entonces ese plan de Dios en Cristo Jesús se está llevando a cabo en la iglesia, de la cual es la cabeza y la iglesia es su cuerpo? Y entonces está comenzando por manifestar la condición, la realidad en la cual se encuentra todos los seres, nos encontramos, perdón, todos los seres humanos. Todos los seres humanos, sin excepción, sin excepción. Maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo uno, Dios. Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque, porque entonces acuérdese que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque si fuera entonces verdaderamente que, como dicen o como argumentan, que Dios está viendo que desde antes de la fundación del mundo habían unos que iban a creer, entonces ellos de alguna manera no podrían o no tendrían por qué ser condenados o estar condenados por Dios. Porque ¿cómo así? Entonces, ¿de qué los iba a juzgar o cómo los iban a estar condenados si ya ellos, Dios desde antes de la fundación del mundo vio que ellos iban a tener fe, que ellos iban a responder entonces positivamente al Evangelio? Y nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 3 está diciendo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero entonces ellos no merecían ser condenados. Porque ellos sí, efectivamente, entonces no merecían ser condenados porque ellos sí iban a amar más la luz que a las tinieblas. ¿Ven? ¿Me siguen? Porque no, hermanos amados, el Señor no está hablando aquí de la elección, está diciendo que todos estamos siendo condenados y que no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno solo. Que el hombre está totalmente corrompido bajo la autoridad y el gobierno de su padre el diablo y los deseos, o sea que su voluntad la tiene y ha sido esclavizada, y no solamente entonces como tal esclavizada, sino aún de manera voluntaria propia. El hombre también odia, al igual que el diablo, que Satanás, a Dios, y le produce ira su gloria. ¿No ve que por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo? Ahí está la prueba. Pilato les dijo 3 veces, miren, 3 veces, es inocente, no hay delito en él. Es su rey, ¿cómo lo voy a matar? No tenemos rey sino a César, nuestro rey es Satanás. Nuestro padre es el diablo. Porque acuérdese que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta. Por eso es que entonces nosotros debemos y deberíamos tener claro que necesitamos predicar el Evangelio. Así una y otra vez lo prediquemos y nadie se convierta. Pastor, pero es que uno les dice y uno les dice y uno se desanima. No, no nos podemos desanimar. Miren, escúchenme bien, así ninguna persona se convierta. Porque es por medio del Evangelio que Dios está siendo glorificado. Y es para su gloria que nosotros entonces vivimos.
no para nuestra propia gloria. Así ninguna persona, así no se convirtiera ni uno solo. Usted y yo no nos podemos cansar, no nos podemos cansar de predicar el Evangelio. No nos podemos desanimar, porque es por medio del Evangelio que Dios es glorificado. Es a través del Evangelio. Entonces vemos cómo el plan entonces se está llevando a cabo. Está muerto, totalmente muerto en pecados y delitos, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Acuérdese de quién está hablando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces ahora que está diciendo que estando muerto en pecados y delitos, Él os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces eso es la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento que está ocurriendo por voluntad divina. Y esa es la gracia. Y esa es la salvación. Pero inmediatamente, de manera inmediata, recibiendo esa gracia y experimentando esa revelación, esa regeneración, siendo regenerado y por el Espíritu Santo, inmediatamente a donde va a llevar a esa criatura regenerada, como dijo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Él venga, Él me ¿qué? Glorificará. El Espíritu Santo en Juan capítulo 16 está diciendo, cuando Él venga, Él me glorificará. Porque entonces ahora eso para lo que el Padre lo predestinó, y estando vivo, muerto en pecados y delitos, lo regeneró para que pudiera creer, alabar y glorificar y exaltar a su Hijo Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, porque por Él, para Él y de Él la fe es para Él, para glorificar a el Hijo. Y es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Somos salvos por gracia, acuérdese, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero es primero la salvación, que se está llevando a cabo entonces de manera consecuente, ¿cómo se llama? Inmediata, posterior. Pero la fe no precede a la regeneración. Lo primero que dice claramente, estando muertos, os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces está dejando claro que primero los salva de la muerte eterna, de la condenación del infierno, y posteriormente a esa salvación, a esa entonces salvación, les manifiesta el motivo, la razón, la causa por la cual, siendo pecadores y culpables, los libró de esa condenación, es gracias a su Hijo Jesucristo. Y les manifiesta entonces a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos manifiesta la obra gloriosa y maravillosa. No solo la muerte y resurrección, acuérdense, sino la vida todo como tal. La vida completa, perfecta, de principio a fin, sin mancha, de ese Cristo bendito. Que esa vida justa suya es la que ahora entonces el Padre nos está haciendo partícipes, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El que participamos entonces de manera simultánea de toda la bendición que el único que realmente la logró y la mereció por su obra es Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que a nosotros nos está llegando como regalo divino.
Él, del puro afecto de su voluntad, le plació hacernos partícipe de esa naturaleza divina de su Hijo Jesucristo. Pero nos dio la fe en Él, muy importante, para que pudiéramos glorificarlo. Eso, ¿cómo se dice entonces? Entiéndame. Entendamos, perdón, una vez más. El motivo, la razón para la cual nos predestinó fue para que creyéramos en Él. Esa es la razón por la cual Él entonces escoge ese remanente, para que entonces esa obra gloriosa y maravillosa de su Hijo Jesucristo entonces produzca esos frutos que Él está esperando. ¿Se acuerda? En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Porque allá en Isaías 53 dice claramente que el siervo de Dios verá el fruto de su aflicción y se gozará. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo, el plan es preparado por Él. Y funciona así como entonces le estoy leyendo, no estoy inventando, está ocurriendo así. A los que Él entonces escogió, los escogió, repito, no porque Él le haya visto que iban a creer en Él, sino que los escogió para que creyeran en Él. Ya han sido predestinados para eso. Fueron predestinados para eso. Pero no lo están haciendo entonces en contra de su voluntad, como les he dicho. Sino que su gracia es mayor. Su gracia es entonces irresistible. Su gracia colma y lo llena todo, como dice aquí claramente. Y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, extasía. Cuando el Hijo de Dios, la obra perfecta, esa obra perfecta de Jesucristo el Hijo de Dios, cuando el plan maravilloso del Padre se revela al corazón del hombre y el amor de Dios se derrama en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, así como el Hijo mismo está diciendo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Inmediatamente la voluntad del hombre queda cautivada y él se convierte en el objeto de nuestro deseo y podemos con el entendimiento, en pleno uso de nuestra libertad, orar y decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad, como lo es en el cielo, aquí en la tierra, no obligaos, no con una pistola, no porque nos programó y ahora somos un robot, adoramos, glorificamos a su Hijo, no, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, extasía por completo todo el ser, todo nuestro ser lo extasía. De manera que entonces lo amamos con todo nuestro corazón, después de haberlo aborrecido y odiado con todo nuestro corazón. Porque acuérdense, su gracia es mayor. Porque el amor es más fuerte que el odio. Porque ¿quién ha resistido entonces su voluntad? Pero no quiere decir porque lo esté obligando, hermanos, no esté obligando, mis amados hermanos. Así que es Dios el que elige a los creyentes para que lo sean. No los está eligiendo porque lo eran.
Y eso es entonces el punto a donde debemos, con el entendimiento, tener claridad. Porque existe y hay entonces esa entonces posición, donde entonces dice que, como les digo, perdón, de que la fe está en el hombre, que el hombre tiene y puede, de manera voluntaria, haciendo el uso de su voluntad, creer en Jesucristo. Les he dicho, eso fue, digámoslo así, una doctrina herégica que un hombre que se llamaba Pelagio propuso en el año prácticamente 415 en el concilio de Cartago. Ya fue condenada como herejía. Y después, en el año 1519, cuando vino la reforma y todos los reformadores, y el Señor usó todos sus siervos, inmediatamente conforme a el Señor establece y va y hace la reforma y lleva nuevamente a la iglesia al fundamento de los apóstoles y los profetas, resurge nuevamente otro, no muy lejos, otros a los prácticamente casi 100 años prácticamente, de que Juan Calvino puso entonces sus tesis, las 95 tesis, y comenzó lo que se llama de manera oficial la Reforma Protestante, casi que a los 102 años, otra vez ya estaba reunido el concilio de Dort en Holanda, sancionando una herejía, esta misma herejía a través de un hombre que se llamaba Arminio. Y fueron acusados entonces de pelagianismo, que lo que ellos entonces estaban era retomando esa doctrina de ese señor Pelagio que ya había sido, escúchenme bien, condenada como herejía en el concilio de Cartago en 415. Y que ahora estos entonces otra vez la retomaron para entonces argumentar de que el hombre tiene libre albedrío y que el hombre, Dios, le da el derecho de que escoja de manera voluntaria si cree o no cree. Y que cuando entonces la Biblia o aquí estos pasajes y en fin hablan acerca de predestinación, están argumentando que esa predestinación es lo que les acabo de explicar. Que desde la eternidad pasada Dios está viendo que efectivamente la gran mayoría de los hombres van a rechazar a su Hijo Jesucristo. No van a creer en Él y no lo van a recibir. Pero que ese no es el total, sino que van a haber unos, muy pocos, un remanente, que sí van a creer en Él y que han sido y están siendo muertos en pecados y delitos y su, digámoslo así, voluntad está siendo de alguna manera esclavizada también por Satanás y que prácticamente lo que queda en ellos es, así como lo dice la Escritura, un granito de mostaza. Pero que Dios, ese granito de mostaza, al que tiene ese granito de mostaza, obra con su Espíritu Santo y lo ayuda para que el granito de mostaza crezca y se desarrolle. Pero el granito de mostaza lo tienen ellos. Entonces ahí es, como les decía, donde debemos entonces reflexionar. Porque la Escritura lo que está entonces dejando claro es que no es por obras para que ninguno se gloríe, que la salvación pertenece a nuestro Dios, que no puede y no debe, entiéndame a ver, el más mínimo ápice de duda, ni la más mínima pizca de obra hecha por el hombre que no haya sido y no sea todo hecho por Dios. Y aquí entonces, como les digo, estas personas están diciendo que sí, que efectivamente la gran parte del trabajo lo hace Dios, la mayoría, pero que no todo.
que ellos tomaron su decisión. Y Dios respeta y Dios les tiene en cuenta que ellos están usando ese derecho divino que Él les dio y que entonces a los que están usando y cada vez que usen y hasta cuando decidan usar ese ese divino derecho para creer, entonces Dios obra con su Espíritu Santo y los ayuda. No, mis amados hermanos, los hombres no lo elegimos a Él cuando creemos. Él nos eligió para que creyéramos en Él, recuerde eso. Para eso fue que nos predestinó. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y se va a dar cuenta entonces claramente que todo el tiempo el apóstol siempre, usted va a ver dando, mire, en el mismo versículo, en el capítulo 1 dice, por esta causa también yo habiendo visto, por esta causa, aquí estoy en Efesios, capítulo 1, versículo 15, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué da gracias a Dios por la fe de ellos? Si finalmente no fue Dios el que se las dio, si ellos ya la tenían. ¿Para qué entonces darles gracias al que no tiene o al que no lo merece? ¿Se acuerdan en Tesalonicenses? Le damos gracias a Dios porque cuando miremos en Tesalonicenses capítulo 2, versículo en primera, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Pero por qué? ¿Para qué darle gracias a Dios? ¿Qué sentido tiene de darle gracias a Dios porque creyeron? Si ellos finalmente Dios les es manifestando porque Él sabía que iban a creer. ¿Tiene sentido darle gracias a Dios? No tiene sentido darle gracias a Dios. La fe, al igual que la salvación, al igual que la gracia, es don de Dios. Para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Usted cree? ¿Usted es salvo porque cree? Sí. ¿Y por qué cree? Porque Dios me dio la fe en su Hijo Jesucristo. Todo es por Él y para Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Miremos versículos claves para que haya claridad. Pues terminemos de desarrollar el concepto. Capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice? Leámoslo desde el 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, paz para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, porque buenas obras que Dios el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean, que tengan fe, que desarrollen la fe en el Hijo de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, porque a vosotros os es concedido. No está diciendo que ellos la tengan, sino que ha sido, Dios les ha dado esa fe, concedido, les fue dada.
Judas capítulo 1. Capítulo 1 no, porque no tiene. Capítulo no tiene. Capítulo no tiene. Es solamente Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por la fe que ha sido qué? ¿Qué? Dada. Dada. Dios es el dador de la fe. Dios es el dador de la salvación. Dios es el dador de la gracia. La fe así y es don de Dios, es regalo de Dios. La gracia es regalo de Dios. La salvación es regalo de Dios. Y todo eso ha sido y es, entonces como dice claramente, nos bendijo en toda bendición en Cristo Jesús. Porque ha sido y es por causa de Él, para la gloria suya, de su Hijo Jesucristo. Acuérdense, una multitud de toda lengua y de toda nación, una creación, tanto en los ángeles como entre los ángeles, un remanente como entre los hombres, que lo adoren y lo glorifiquen por siempre y para siempre. Eso es, ese es el plan divino. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, muy importante que entonces tengamos claridad acerca de que efectivo, cómo se está llevando a cabo eso. Entonces, estábamos muertos en pecados y delitos. Dios, para con Dios, vemos claramente, perdón, se me perdió Efesios, para con Dios no hay acepción de personas, porque entonces recordemos, no éramos mejor que ellos, no somos mejor que ellos, al igual que entonces todos los demás somos entonces tomados digamos, de ese entonces grupo de hombres todos depravados, corruptos, que no querían nada con Dios. Usted y yo no estamos aquí, no nos trajo hasta este día, hasta esta hora, porque lo hayamos elegido a Él, sino que esto es consecuencia de que Él nos eligió a nosotros. Y nos eligió a nosotros para que pudiéramos estar haciendo esto que estamos haciendo en este momento, para que pudiéramos hacer esto que estamos haciendo. Defender y glorificar a su Hijo Jesucristo, y todo aquel que quiera intente manchar su gloria con las mentiras y el engaño que entonces están haciendo, tergiversando, torciendo las Escrituras, haciendo entonces esas doctrinas herejías y doctrinas de demonios, enseñando y diciendo de que entonces efectivamente el hombre está poniendo su voluntad, su fe, y que por eso entonces es que realmente está siendo salvo. En resumen, acuérdese religiosamente que Dios propone y el hombre dispone. Que Dios dijo fue: ayúdate que yo te ayudaré. Y que entonces realmente el hombre está en una condición, acuérdese, moribunda, delicada, muy comprometida, pero que aún todavía conserva esa chispa divina, esa semejanza del Creador. Y que al que tiene esa chispa divina es entonces al que Dios la ve y actúa en él y lo ayuda. Aquí dice claramente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos, eran culpables como todos los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, con ese amor que los amó, porque los había predestinado.
ahora los está entonces eligiendo para ser parte de ese cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y le dio vida juntamente con Cristo, estando muertos en sus pecados y delitos, por gracia sois salvos. Entonces los regeneró, y una vez que los regeneró, empieza el Espíritu Santo los guía a Jesucristo, a la obra, y les enseña, y les predica, y les enseñan. En la iglesia les predicamos y les enseñamos el Evangelio glorioso del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme entonces va conociendo y entendiendo cada vez más, él va creciendo y él va menguando, y el amor cada vez va siendo más grande, más grande, más grande, más grande, y más entonces la voluntad va siendo entonces sometida a él de manera voluntaria. Nos sometemos a él como nuestro Señor y empezamos a vivir por la obediencia a él. Y todo el tiempo, entre más claridad y más entendimiento y más conocimiento hay, más llenura del Espíritu Santo, más conmovidos somos, más lo glorificamos y más lo exaltamos, porque cada vez estamos viendo que esa gracia suya es mayor. Y nos conmueve y nos extasia a todos y lo llena todo nuestro ser es conmovido. Todo nuestro ser es conmovido por esa verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en esa condición de libertad, entonces usamos voluntariamente, libremente, nuestra voluntad para hacer la suya. Porque somos cautivos de su amor, siervos de su amor, por amor. Nos convertimos en sus siervos por amor. Amén. Entonces, bueno, ese es el punto que es el que debemos entonces tener claro, de que no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es de nosotros, nada es de nosotros. Si por nosotros fuera, entiéndanme mis amados hermanos, nunca, y si la salvación dependiera de nosotros, escúcheme, no duraríamos ni un minuto salvos. Y usted no necesita que yo se lo diga, usted tiene el testimonio y usted sabe. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. De que a no ser y por no ser esa obra gloriosa y maravillosa suya a través de su Santo Espíritu y limpiándonos con su palabra y santificándonos sin falta, volveríamos al vómito y al fango en cada momento, a toda hora estaríamos ahí, no saldríamos, no hubiéramos salido ni siquiera. Y si dependiera de nosotros estaríamos en el fango, como la puerca recién bañada, como el perro que vuelve al vómito. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Pero su gracia es mayor. Y ahora entonces somos conmovidos por esta gran verdad. De que no había absolutamente nada bueno en nosotros y aún así a Él le plació manifestarnos su misericordia, su amor y su bondad y salvarnos y darnos vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Y no solamente darnos vida, sino adoptarnos hijos suyos, ser entonces parte de su familia, miembros de su familia, miembros de su cuerpo, uno juntamente con Cristo Jesús, disfrutar de toda la bendición, de todo el amor, coherederos juntamente con Cristo Jesús, ser coherederos de todo el amor y de esa buena voluntad del Padre para con su Hijo Jesucristo, sin haberlo merecido, sin tenerlo merecido, sin haberlo luchado, sin haber hecho nada para haberlo conseguido, sino que Él del puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, nada, mis amados hermanos,
Mucha atención, mucho cuidado, recuerden que esto es fundamental. Tener este concepto clarito, clarito. Todo proviene de Él y no hay absolutamente nada bueno que nosotros hayamos hecho o podamos hacer que antes Él no haya producido el poder hacerlo en nosotros. Acuérdense, Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No creímos, no nos escogió, perdón, porque creímos, sino nos escogió para que creyéramos. No lo escogimos nosotros, a Él nos escogió a nosotros. Y esa es la más grandiosa y maravillosa bienaventuranza. Acuérdese, nos bendijo en toda bendición espiritual. La más grandiosa y la que le abre la puerta a todas es entender que hemos sido y fuimos predestinados para manifestarnos su misericordia, no su justicia. Bueno, vamos entonces a orar, Padre nuestro, para terminar este tiempo. Recuerden, hermanos, mañana tenemos reunión para todos los servidores. Los invito, por favor, para que seamos diligentes, para que vengamos y amemos al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y es en lo único que hay justicia. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. 7 de la noche, entonces reunión y bueno, el domingo, como siempre, pues nuestro culto de adoración, 7:30 y 10 de la mañana. Vamos entonces a despedir este tiempo juntos en oración. Vamos a orar como Él nos enseñó, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Una muy feliz noche para todos. El Padre los bendiga. Que tengan un buen descanso.